Hermanos, hemos llegado al final de la exposición de la transfiguración. No se ha dicho todo lo que se debe decir, pero creo que con estos 5 sermones ya tenemos al menos una idea más clara de la profundidad, de las implicaciones, de la consolación, de la doctrina, de la exhortación que brota del gran evento de la transfiguración. De manera que espero que al leer nosotros la Biblia una vez más y al pasar por ese pasaje nuevamente, podamos detenernos y ver las riquezas que tenemos delante de nosotros. En este último sermón de la transfiguración, yo me enfocaré en cómo la transfiguración apunta hacia la consolación venidera. Sí, la transfiguración nos dice mucho de la eternidad pasada, nos dice mucho de la vida de Cristo, su resurrección y ascensión, pero hermanos, la transfiguración también nos anticipa la vida venidera. La transfiguración también está llena de enseñanza respecto a lo que la iglesia espera, sobre aquello que la iglesia anticipa, la gloria venidera. Y por eso me enfocaré en 3 sencillos puntos que se destacan en la transfiguración. En primer lugar, quiero que veamos cómo la transfiguración nos anticipa una nueva creación. En segundo lugar, cómo nos anticipa un nuevo hombre. Y en tercer lugar, cómo nos anticipa el gozo de gozos. La cosa que es necesaria, la contemplación del Trino Dios por toda la eternidad. Comencemos por analizar cómo es que la transfiguración nos habla de la nueva creación. La nueva creación. Hay al menos 3 evidencias de que la transfiguración es un recordatorio para la iglesia de que esta creación no es el final de nuestra esperanza, sino que esperamos una mejor. La primera evidencia la tenemos en el hecho de que esta transfiguración pasa en el monte. Se discute cuál es el verdadero monte. La tradición ha dicho que es el monte Tabor. No sabemos con precisión, pero la verdad es que pasó en un monte. Y esto, como lo enseñé con ustedes tiempo atrás, nos recuerda del jardín del Edén. Porque según Ezequiel, el jardín del Edén estaba posicionado en un monte. En un monte. De manera que la transfiguración en este lugar santificado del monte está anticipando la vida que los creyentes algún día tendrán. De hecho, en el libro de Apocalipsis se habla de la nueva ciudad como si estuviera posicionada también en un monte. ¿Por qué? Porque el monte es aquel recurso natural, aquel objeto natural que une tanto el cielo como la tierra.
Está unido a la tierra, pero al mismo tiempo el monte es como si estuviera intentando arañar los cielos. En el libro de los Salmos, capítulo 24, en ese himno precioso que solemos cantar, se pregunta, ¿quién subirá al monte de Dios? ¿Quién subirá a su monte santo? La iglesia tiene la esperanza de no terminar sus días en el mero monte del jardín del Edén donde ocurrió el pecado, sino la iglesia tiene como esperanza llegar al monte de la nueva creación. Hermanos, déjenme ponerlos así. Hemos salido de Egipto, pero estamos caminando todavía en el desierto. Esperamos llegar al monte de la nueva creación, al monte nuevo que Dios hará, en donde habitaremos juntamente con Él. Hermanos, el tiempo que Pedro, Juan y Jacobo pudieron gozar en el monte de la transfiguración era un anticipo para decirles, ahora tendremos aflicción, pero recuerden, esto es lo que les espera: el monte Tabor, el monte de la consolación, el monte de la nueva creación. Además, en segundo lugar, la transfiguración anuncia la nueva creación, porque el objeto de la adoración de Juan, Jacobo y Pedro no es otro sino el Trino Dios y Jesucristo. ¿Y qué dice el apóstol Pedro? Mejor me sería ser muerto ya para estar con Cristo. Ahora, noten esto: los discípulos no vieron a Jesús simplemente en su estado de humillación, sino en su estado de gloria. De manera que el monte Tabor es un anticipo de la futura gloria que la iglesia va a experimentar. Una nueva creación donde Cristo es el centro de la adoración. Pero préstenme atención a lo siguiente, que es mi punto principal para argumentar que el monte de la transfiguración es un anticipo de tu esperanza, querido hermano, de la nueva creación que estamos esperando. Vean esto. Vamos a Mateo 17. Bueno, si están ahí, vean conmigo particularmente el versículo 5. Bueno, pasa en un monte, ya lo vimos. Cristo es el objeto de la adoración y la voz del Padre. Pero vean esto. Versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube. Ya vimos la voz de la nube. ¿De quién es esa voz de la nube? Es la voz del Padre. Pero ¿qué es esta nube? Esta nube que parece que pone un contexto peculiar en esta montaña, en este monte. ¿Qué es o quién es esta nube? Mis hermanos, la nube de Mateo 17:5 es la misma persona que aquella paloma del Evangelio de Mateo, capítulo 3 y 4, cuando se habla del bautismo de Jesús. Se escucha una voz del cielo: este es mi Hijo amado, y el Espíritu Santo en forma de paloma desciende sobre las aguas
¿A qué le suena esto? ¿No le suena a Génesis capítulo 1, versículo 2? Y el Espíritu de Jehová estaba alrededor o sobre las aguas. Ahora tenemos esta escena en Mateo 17, en donde se habla de una nube que desciende y como si fuera el trabajo de esta nube, generar un contexto santificador. Ahora, en la mente judía, la nube tiene una carga teológica sumamente pesada. Quiero que lo revisemos brevemente para que veamos que la transfiguración nos anticipa a nuestra próxima morada, mis hermanos, y que en esto tengamos consolación. ¿Qué es esta nube? Bueno, creo que evidentemente nos anticipa en primer lugar que tiene relación con la paloma del bautismo de Jesús, o sea que es el Espíritu Santo. Pero vayamos, por ejemplo, al libro de Éxodo. El libro de Éxodo, capítulo 14. Quiero que noten algo conmigo y espero que encuentren deleite en este pequeño ejercicio de visitación de textos para que veamos la gran unidad que hay en la Biblia y la continuidad de conceptos y desarrollo de ideas y presentación de personas en toda la Escritura. Éxodo 14, versículo 19. Perdón, 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Vean esto. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Versículo 24. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró en el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. ¿Qué será esta nube que parece participar en el proceso de redención y salvación de Israel? Por un lado, esta nube se pone atrás para proteger, pero vean esto, dice que Dios veía desde la nube. Vean esto, hermanos, esto es algo para el fortalecimiento de la fe de la iglesia. No argumentamos que en el Antiguo Testamento hay una presentación completa de la doctrina de la Trinidad, pero sí decimos que hay grandes anticipos. Está Jehová, se distingue al ángel de Jehová, y ahora se habla de esta nube que participa en la salvación de Israel, poniéndose entre el pueblo y Egipto. Y esta nube se vuelve a presentar en otras ocasiones. Y solo voy a mencionar algunas ocasiones más. Acompáñenme, por ejemplo, a Éxodo 33. Éxodo 33. ¿Dónde más aparece esta nube? Aparece en el contexto de redención y salvación, pero en el 33:9 del libro de Éxodo está puesta sobre el tabernáculo. Está puesta sobre el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. La nube participa en la redención y ahora la nube tiene que ver con la presencia especial de Dios en el tabernáculo. De manera que cuando Moisés entraba para tener, escuchen esto es clave. Cuando Moisés entraba al tabernáculo para tener comunión con Dios, entonces la nube descendía como creando un contexto santificador en donde Moisés pudiera presentarse ante Dios. Ahora esto mismo lo vemos en el libro de los Reyes,
Vamos brevemente al libro de los Reyes y si me alcanzan en el capítulo 8 del primer libro, está bien. Si no, simplemente escuchen, por favor, lo que dice el versículo 10 del capítulo 8. Dice, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. ¿Sí? Vean esto, la que de Jehová, la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Ahora, en el profeta Isaías, por ejemplo, Isaías capítulo 60, nuevamente aparece esta nube, pero en contexto de redención y juicio. Lean conmigo Isaías 60, versículo 10. Y extranjeros edificarán tus muros y tus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré misericordia de ti. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducido a ti los reyes. Porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá y de todo será adorado. La gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes, juntamente para decorar el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies. Y vendrán a ti humillados los hijos que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarás ciudad de Jehová, Sión de Santo Israel. Perdón, creo que ese texto estuvo equivocado. Un momentito. Sí, ese texto... Sí, abramos nuestras Biblias en Ageo. El profeta Ageo, ustedes pueden ir a Malaquías hasta Mateo, dan vuelta, encontrarán Zacarías y después Ageo, ¿sí? Malaquías, Zacarías, Ageo. Ageo capítulo 2, versículo 4 y 5. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto. Vean esto es el punto importante. Así mi espíritu estará en medio de vosotros. Vean esto. Está usando la misma idea de la nube interponiéndose entre Israel y Egipto como la obra que fue la obra de su Espíritu Santo, que se interponía, que se ponía entre estos dos. Ahora en el nuevo pacto, el Espíritu de Jehová moraría, estaría en medio de vosotros. No temáis por tanto, no temáis por tanto a la luz de eso. Vean esto, hermanos. La nube es nube que redime. Y la nube, además, es nube que santifica el lugar del santuario de Jehová. La nube lo que hace es santificar el lugar. Cuando Pedro, Jacobo y Juan recibieron en ese momento una nube de gloria, no era otra persona, sino la misma nube salvadora del antiguo pacto, la misma nube santificadora del tabernáculo, la misma nube santificadora del templo de Dios.
De manera que lo que estaba pasando, hermanos, lo que estaba pasando cuando el monte de la transfiguración se llenó de una nube gloriosa, los discípulos tuvieron que identificar esto. Ese es el cumplimiento de la gloria de Dios manifestada entre nosotros. Este es el cumplimiento de la gloria de Dios derramada en su pueblo para el disfrute de su presencia. Hermanos, el día viene en donde este anticipo de la transfiguración será universal, en donde podremos gozar de una nueva creación. Lo que pasó en chiquito en la transfiguración en el monte Tabor, hermanos, será cósmico. Llegará a cada parte de la tierra. El Espíritu Santo santificará. El Espíritu Santo santificará la tierra con su presencia. Y dice Romanos, y es interesante que el libro de Romanos, el capítulo 8, es uno de los textos más neumatológicos, o sea, más llenos de la doctrina del Espíritu Santo. Y ustedes lo conocen. Si el Espíritu de Cristo está en vosotros, entonces ya no somos esclavos al pecado y demás. Pero al final comienza hablando de algo glorioso. Dice que la creación misma será libertada. Hermanos, en medio de un mundo de aflicción, en medio de un mundo de problemáticas, en medio de un mundo lleno de inseguridad, lleno de un mundo de muerte, enfermedad, tragedias, no caigamos en la tentación que hoy se nos habló en la breve meditación, de poner nuestra confianza en los hombres, de poner nuestra confianza para la renovación del mundo y la mejora del mundo en programas sociales. El mundo, para que sea hermoso y glorioso, tiene que pasar algo tan supernatural, tan sobrenatural como lo fue la transfiguración. El mundo no se va a ir mejorando poquito a poquito con unos esfuerzos. ¿Saben qué se necesita? Que Cristo venga con poder y transforme todo por el poder del Espíritu Santo y renueve todas las cosas. Iglesia, en este mundo tendremos aflicción, en este mundo caminaremos por el desierto, pero levanta tus ojos a esa ciudad que el Espíritu Santo va a santificar. Levanta tus ojos a esa esperanza, esa nueva creación, mis hermanos, porque todo esto será renovado. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu. Vean qué interesante que se hable de la obra del Espíritu Santo en el mismo texto que se habla de la transformación de todas las cosas. Nosotros también, que tenemos al Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Iglesia, mis hermanos, esto es lo que esperamos. No sé si tú estás siendo tentado a alejarte de Dios, a alejarte de la obediencia a Cristo, a alejarte del servicio a la iglesia, porque esto te ha traído dificultad y pesares y dolores, y entonces intentas caminar
lejos de la iglesia, lejos de una vida cristiana santa, lejos de entregarte al Señor, porque eso duele. Mi hermano, ese alejamiento que tienes para con el Señor, para su obra, para que no duela, no es tu esperanza. Tu esperanza es la transformación de todas las cosas. Tu esperanza es que el Espíritu Santo, esa nube que ahí se posó, algún día, hermanos, lo llenará todo. Algún día nos transformará el Espíritu Santo. Vean esto. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos y por la voz del Padre dio un cuerpo glorioso, es el mismo Espíritu Santo que nos va a santificar. Algunos se confunden porque en 1 Corintios se habla de que nosotros tendremos cuerpos espirituales, ¿sí? Dice que seremos levantados y transformados a cuerpos espirituales en 1 Corintios 15. Pero lo que ahí no entienden algunos es que seremos tan materiales como ahora. La cosa es que nuestro cuerpo será transformado por el Espíritu de tal manera que se le dice que es un cuerpo espiritual, porque será santificado, transformado por el Espíritu de Dios. Se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Hoy tenemos un cuerpo animal según el apóstol Pablo. Un cuerpo que heredamos caído de Adán. Algún día, vean esto, mis hermanos, el mismo cuerpo, la misma gloria del cuerpo de Cristo que recibió cuando resucitó, nos será dado por el Espíritu Santo. Querido hermano, ¿en dónde está tu esperanza? La transfiguración es una buena medicina para venirnos a preguntar, ¿en dónde está? ¿Estás huyendo del peligro y no obedeces a Dios? ¿Estás huyendo de la incomodidad y por eso te has alejado de servir a tu iglesia local? ¿Estás queriendo intentar pasarla lo mejor posible en la tierra mientras eso se pueda, en lugar de arriesgar y echar tu pan sobre las aguas y esperando que Cristo multiplique tus débiles y mis débiles esfuerzos para el avance de su reino? Has dejado de vivir para su reino y empezado a vivir para tu bienestar, para tu comodidad e intentar guardarlo todo para que mejor te vaya. ¿O estás siendo sabio como el libro de Eclesiastés que dice, echa tu pan sobre las aguas? Arriesga para Cristo. ¿Por qué? Pero si arriesgar para Cristo me impide no tener esta economía, o no tener estos ahorros, o no tener este puesto, o no tener esto y lo otro. Está bien, aquí no habrá tus ahorros del banco. Allí no habrá esos títulos, esos negocios, esos bienes, mi hermano. Honra al Señor en tu trabajo, trabaja con diligencia, pero vive para Él donde quiera que estés. ¿O es tan fácil que el cristiano caiga en error? Es tan fácil. Hay que caminar en el camino angosto en muchos aspectos en la vida cristiana. Se predica de dar todo a Cristo y algunos dicen, entonces dejaré mi trabajo. No, eso no es lo que dice. Puedes servir dando tu trabajo. Después el cristiano cambia las cosas y dice, entonces me voy a entregar todo mi trabajo. Es para la gloria de Dios. Y Dios está en todo menos en su trabajo, pero la gloria de Dios ya bautizó sus esfuerzos. Mis hermanos, vivir en nuestra vocación y vivir para la gloria de Dios es algo dado por el Espíritu Santo. Poder trabajar y ser testimonio diligentemente en nuestras vidas, trabajando en el hogar, con nuestros hijos, trabajando y compartiendo la palabra en los diferentes lugares, en nuestro trabajo, en nuestros contextos. Pero al mismo tiempo vivir con la libertad de decir, lo estoy haciendo para el Señor. Hermano,
Estás mirando a la creación como la fuente de tu consolación. Tengo una buena noticia. Aunque la nueva creación será caracterizada por el Espíritu Santificador, que nos dará un contexto de gozo, de paz, de consuelo, de aliento, de ánimo. Aunque eso nos espera, iglesia, aliéntate con estas palabras. Ya tienes las primicias de la nueva creación. Ya el Espíritu Santo está entre nosotros. Cristo dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, y es a través de su Espíritu Santo que está con nosotros. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 13, que la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. Dice el Señor Jesucristo en Juan 14, Juan 15 y Juan 16, les dejo al Consolador. Mis hermanos, aunque esperamos aquel día de la redención gloriosa, cuando el Espíritu Santo va a santificar todas las cosas y transformarlas, ahora ya podemos gozar de esa obra del Espíritu Santo por medio de nuestro tiempo privado de oración, siendo consolados en esos momentos como si el Espíritu Santo descendiera. Sí, mis hermanos, huimos de los excesos pentecostales. Pero recuerda nuestra confesión: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Creemos en el Santo Espíritu, que en aquellos tiempos privados santifica nuestros momentos para consolarnos y alentarnos. Mi hermano, ¿estás buscando esos momentos o hay algo que ya te entretuvo y ya te consuela en la vida de tal manera que no es necesario quedarte ahí en la palabra y en tus rodillas a orar hasta que su presencia venga, porque ya tienes otros medios de entretenerte? Porque ya tienes otras formas de encontrar alivio, de encontrar consuelo, de mantener tu mente en paz. Mira esto, el Espíritu Santo ya te es dado para que santifique ese lugar, esos tiempos familiares. ¿Y qué tal la iglesia? Hermanos, la iglesia es la nueva creación. La iglesia está conformada de piedras vivas, un nuevo templo, un nuevo tabernáculo. Es la anticipación de lo que será Jerusalén, la celestial. ¿No oramos cada domingo, Señor, santifica el culto con tu presencia? ¿Qué pedimos? ¿Qué pedimos cuando decimos eso? Que tu Espíritu ponga en medio de este contexto, aunque nuestros ojos no lo ven, ponga un contexto de deleite, que tu Espíritu nos santifique y nos consuele. Hermanos, esa es su esperanza. Y ahora ya la podemos gozar, no solo como esperanza, sino como anticipo. Déjeme pasar al segundo punto de esta realidad. El hombre. La transfiguración anticipa la gloriosa realidad que vivirán los hijos de Dios. Ya vimos una, la creación, que no es la nueva creación, que no es otra cosa, sino la transformación de todas las cosas por el Espíritu Santo y la presencia santificadora del Espíritu para gozarnos eternamente en Dios. Pero tenemos una segunda esperanza que vemos en la transfiguración. Hermano, tú serás transformado. Hemos dicho mucho sobre lo que significa la transfiguración de Cristo. He hablado mucho al respecto de eso, que podemos resumir en dos cosas. La transfiguración de Cristo nos dice lo que Cristo fue siempre: eterno Dios de eterno Dios, luz de luz. Pero al mismo tiempo la transfiguración nos dice lo que Cristo iba a recibir: gloria por su sacrificio. Pero hay un aspecto que no he mencionado lo suficiente, o prácticamente nada, y es que la transfiguración de Cristo, hermanos,
La transfiguración de Cristo anticipa lo que nosotros seremos también. Déjenme usar una tradición para explicar mi punto. Yo les conté que Orígenes de Alejandría y Filón de Alejandría llegaron a decir que Adán y Eva realmente brillaban en el jardín del Edén. Yo les dije que eso es tradición, que no tenemos que creerlo, es simplemente una teoría. Lo que es verdad es que eran gloriosos de una forma peculiar. ¿Sí? Pero usemos ese dicho de Orígenes. Adán y Eva brillaban en el jardín. Cuando pecaron, fue como si apagaran la velita. Dejaron de brillar. Cristo, como un segundo Adán, viene primero en un estado de humillación, la misma velita apagada, pero en la transfiguración se revela en gloria, no solo para demostrar lo que Él siempre había sido y lo que Él iba a recibir, sino también para anticipar de qué consistirá la transformación de los hijos de Dios. Porque 1 Corintios 15 dice, hermanos, que seremos transformados. Que seremos transformados. Dice 1 Corintios 15:79, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de los peces, otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es del Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también son los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen terrenal, vean esto, traeremos también la imagen del celestial. Pero eso digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará incorrupción. No, déjenme pasar al 51. No todos dormiremos, pero todos seremos arrebatados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Perdón, estoy juntando Tesalonicenses con Corintios. Resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Interesante esta palabra. ¿Por qué? Es la palabra metamorfosis en griego. Es la misma palabra de la transfiguración, metamorfosis. Hermanos, dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 15, que Cristo es la imagen del Dios invisible. Adán fue la imagen de Dios, pero falló. Cristo es la imagen de Dios, pero triunfó. Y todos ahora seremos conformados a su imagen. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Mis hermanos, serás transformado. Recibirás una transformación de tu ser. Ahora, si me preguntas, ¿y cómo será mi piel, hermano? ¿Y me cambiará los ojos, hermano? ¿Y mi pelo podrá ser güerito por fin? No sé. Y no importa, serás bello, hermano.
Por fin los feos podremos ser bellos algún día, hermanos. Hay esperanza para nosotros. Hermanos, pero lo importante de estos textos no es la cuestión física de cómo seremos, si brillaremos tantito o no. No, eso no es lo que importa. El texto está diciendo algo más profundo. Que seremos hechos semejantes a Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo es Cristo? La Escritura no nos dice cómo es. ¿Qué tan alto era? ¿Cómo eran sus cabellos o sus ojos? Pero sí nos dice cómo era. Santo y sin mancha, apartado de los pecadores. Nos dice la Escritura que Él era manso y humilde, que Él era pacificador, que Él obedecía la ley de su Padre, que Él guardaba los mandamientos, que Él prefería la muerte con tal de obedecer a su Señor, a su Padre. Querida iglesia, aquel día así serás. Oh, ya espero aquel día, hermanos. Pablo también lo esperaba. Cuando dice en Romanos 7, hago lo que no quiero y batallo con este cuerpo y tengo estas luchas. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién apartará de mí esta putrefacción que llevo cargando? Cuerpo de muerte es un tecnicismo muy particular de una tortura romana. Para matar a alguien le colgaban a otro un muerto para que el otro lo contagiara y se terminara consumiendo en su putrefacción. Y es lo que está diciendo Pablo. ¿Quién va a quitarme esta putrefacción que me sigue contaminando? Sí, ya hemos sido regenerados, hermanos. Sí, ya podemos vivir en santidad. Pero déjame hablarte a tu corazón. ¿No aborreces todavía esa maldad de tu corazón que todavía aparece? Esos malos pensamientos con los que sigues luchando, esa falta de sujeción con la que sigues batallando, esa falta de amor con la que sigues peleando y no tratando bien a tu familia, a tus hijos, ese carácter que todavía te cuesta dominar, esa ira que no logras vencer, esa inconsistencia en la vida cristiana, esos pensamientos obscenos, esas palabras que no dijiste con tu boca, pero pensaste en tu mente enojado con otro, esas mentiras en las que todavía caíste, esa codicia que tu corazón todavía tiene, deseando lo del otro, ese chisme que por más que intentas dominar la boca, sigue apareciendo. Esa idolatría que todavía te inclinas ante esos ídolos, todavía das tu corazón. Esa oración fría que todavía posees, ese sacrificio que no quieres hacer para con Cristo, que Él te está demandando, pero tú estás reteniendo. Hermano, ¿no te duele todavía ese pecado que mora en ti? Hermano, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, dice el apóstol Pablo en Romanos 7:25. Porque, hermanos, Él nos librará de este cuerpo de muerte. ¿Cuánto nos hace falta meditar en la maldad de nuestro pecado todavía como cristianos? Yo me he encontrado muchas veces viendo problemas sociales, enfrentando circunstancias difíciles en la vida. ¿Y cuántas veces he dicho, Señor, si ya pudieras venir? Pero me pregunto a mí mismo, ¿cuántas veces he deseado la venida de Cristo cuando he vuelto a caer?
Hermanos, bienaventurados los que lloran por su pecado, porque ellos serán consolados. ¿Lloras por tu pecado? ¿O solo lloras por las cosas malas de este mundo? Que Dios nos ayude para entender más nuestra maldad y valorar que Cristo viene. No solo porque estoy sufriendo en medio de dificultades y pruebas, sino porque Cristo viene y ya no quiero pecar contra Él. Pero la misma verdad que dije respecto a la creación, puedo decir al respecto. Hermanos, aunque esperamos aquel día, las primicias ya nos han sido dadas. De manera que el apóstol Pablo puede usar la misma palabra metamorfosis que utiliza para hablar de nuestra transfiguración. Cuando Cristo venga, es la misma palabra que usa cuando dice en 1 Corintios 13 que hoy estamos siendo transformados, metamorfosis, por medio de la palabra. Sí, todavía no llegamos a la gloria plena, pero ya participamos de la transfiguración, ya participamos de la primer transfiguración, de las primicias. Hermano, la gratitud del apóstol Pablo en Romanos, cuando dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En Romanos 8 tiene que ver con, viene la libertad total de los hijos de Dios. Pero antes de llegar a eso, Él da gracias por lo que ya tiene ahora. Más gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, a quien sirvo yo mismo con la mente, a quien yo mismo con la mente sirvo a Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mis hermanos, no hemos sido finalmente transformados, pero ya ha comenzado la transfiguración. Déjame preguntarte, ¿estás siendo transformado? ¿Has sido transformado? No si estás completo, ya dije que nadie está. Pero ¿hay evidencias de transformación en tu vida? ¿Amas las cosas santas? ¿Te dueles de las cosas pecaminosas? ¿Quieres huir del pecado? ¿Quieres amar más la santidad? ¿Hay eso en tu corazón? Sí, gózate en la siguiente verdad. La hora viene en donde será total. Si no, teme, porque entonces no participarás de aquella transformación. Porque Apocalipsis dice que lo inmundo siga inmundo todavía. ¿Estarás en la nueva creación? Porque a la nueva creación no entrará cosa inmunda. ¿Cómo saber si entrarás a la nueva creación? ¿Hay ya metamorfosis en ti? ¿Hay ya transformaciones evidentes en ti? Pero hermano, esto para tu consolación. Dice, sí, pero quiero más. Bueno, para eso Cristo ha resucitado, para dar de su gracia por el Espíritu y dispensar más. Mi hermano, ¿quieres más santidad? Lo glorioso de esto es que está dispuesta para ti. Busca y se te dará. Busca y hallarás. Finalmente, y con eso concluyo, el tercer punto. Y será mucho más breve porque ya vimos en parte esto. Una, se me ha terminado el tiempo. Dos, ya lo vimos en parte esto. Así que puedo ser breve en esto. Hermano, la transfiguración no solo apunta a la nueva creación, no solo apunta a nuestra transformación final, sino apunta a aquello que será nuestro gozo por los siglos de los siglos. La voz del Padre, el rostro del Hijo y la nube del Espíritu Santo.
O déjenme decirlo teológicamente, ya no a la luz de las palabras de la transfiguración, pero teológicamente. La eternidad consistirá en gozar del amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Hermanos, la transfiguración fue un pequeño anticipo para los creyentes, para Pedro, Jacobo y Juan. Esto es lo que les espera. No solo una nueva creación donde ya no habrá muerte. No solo una nueva creación donde ustedes tendrán cuerpos transformados. La nueva creación, la vida eterna trata de esto. Comunión con el Trino Dios. Comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Pedro, ¿me estás entendiendo? ¿Te ha gustado este tiempo en donde has escuchado la voz del Padre? ¿Has visto mi rostro y gozado del Espíritu Santo? Entiende que esto solo te lo puedo dar si paso en primer lugar por el sufrimiento. Recuerden el contexto de la transfiguración. Señor, que tal no te acontezca, que no sufras. Pedro, ven al monte, te voy a enseñar algo. Solo puedes gozar de la comunión con el Trino Dios si yo paso por el Calvario. Hermanos, pongan su mirada más allá de esta tierra. Sí, también esta verdad ya la disfrutamos en nuestra oración privada, cuando tenemos ese tiempo con Dios y sentimos su presencia, adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu. Hoy en nuestro culto hemos adorado al Padre, al Hijo y al Espíritu. Y pedimos que la gracia del Espíritu sea tal que esto llene nuestro corazón. Pero mis hermanos, alcen sus ojos más allá. Porque esta es la gloria final que nos espera. Adorar al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por toda la eternidad. Ese fue el privilegio de Adán y Eva. Dice que Dios se movía en el jardín. Pero mis hermanos, el libro de Apocalipsis acaba diciendo que ese será nuestro fin. Empezamos este culto llamando a la iglesia a venir a beber de las aguas. Miren cómo acaba el libro de Apocalipsis. Y el espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye diga ven. Y el que tenga sed venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Iglesia, esa será nuestra esperanza final. Bienaventurados aquellos que lleguen a las bodas del Cordero para adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hermanos, no nos entretengamos con cosas vanas en este mundo. Vivamos para Dios ahora, gozando de Él ahora, a la luz de lo que viene después. Mi hermano, da gracias a Jesucristo que por su sacrificio tú podrás entrar. Porque tú y yo somos inmundos, pero solo tenemos ropas blancas, dice el libro de Apocalipsis, por causa del Cordero que fue sacrificado. Mi amigo, ¿quieres entrar a esta ciudad santa solo por el sacrificio de Cristo? No te quedes fuera, naturalmente estás inmundo. Solo en Cristo puedes ser santificado. Oh, querida iglesia, que hoy puedas disfrutar al Trino Dios para que eso te dé consuelo y esperanza de lo que viene. María
se sentó a los pies de Jesús y Jesús le dijo a Marta, Marta, no la molestes, porque esta es la cosa necesaria, que ella viva disfrutando de mis palabras de vida. Iglesia, no te distraigas. Pon tus ojos en tu trino Salvador y ten esperanza. Pronto gozaremos de Él. Amén. Que el Señor ayude a la iglesia a adorarle en espíritu y en verdad. Oremos a Dios.